Buenos días. Vamos a iniciar. Me ando acá peleando con la computadora, pero vamos a darle. Algo pasó que me desactivó esta cosa, entonces. Déjenme ver. Bueno, en un momento comenzamos. Regálenme un segundo, por favor. Listo. Ahora sí. Pues lo bueno, ok. Perfecto. Entonces nos habíamos quedado en curvas de declinación, en la declinación hiperbólica. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya traíamos los pasos para la declinación hiperbólica. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacer este ejercicio. Dice, se dispone de los siguientes datos de producción de un yacimiento de aceite. Identifique un modelo de declinación adecuado. Determine los parámetros del modelo y prediga el gasto de producción hasta el final del quinto año. Aquí lo traemos hasta el segundo año, hasta el año 3.9. Lo que tenemos que hacer es predecir cuál va a ser el gasto cuando lleguemos al quinto año. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos hacer en Excel muy fácil. Así que los que tengan Excel pueden ir copiando estos números y lo hacemos juntos.
Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer el tiempo en años. En miles de barriles por día. Entonces vamos a hacer. Vamos a ver. Aunque copien 2 decimales, está bien. ¿Dijo 2 decimales, profe? Sí. Sí, no vayan Gracias. a copiar todos. Listo, entonces si ya lo tienen, hacerlo. No, y se los paso. Ahí está en el chat. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que identificar el modelo de declinación y hacer la extrapolación hasta el 5.º año, determinar el gasto al 5.º año y, de ser posible, determinar el volumen que vamos a producir al 5.º año. Este es un modelo de declinación, observen cómo está en años, y entonces aquí lo que nos interesa es saber cuánto va a producir o cuál va a ser el gasto que va a producir dentro de, bueno, así, cuando alcance el 5.º año, y también el volumen de producción.
¿Para qué? Pues para hacer mi estimación, para hacer el límite económico, etcétera. Entonces, ¿qué dice aquí? Identificar el tipo de declinación, determinar el DI utilizando 1 sobre DI contra T. Ok, entonces primero vamos a determinar el tipo de declinación. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo tendríamos que determinar el tipo de declinación? ¿Quién me lo dice? Graficando los gastos para ver si tenía una tendencia recta. Bueno, Así es. Sí, pues primero vamos a graficar esto, ¿no? Para ver cómo se comporta. Entonces vamos a... Aquí está. Listo. Abajo están años. Y pues definitivamente exponencial no es. Pero entonces lo siguiente es, me dice, ¿sabes qué? Esta grafiquita que está aquí, dice, a ver, grafica delta Q contra Q sobre DT y revisa cómo está el comportamiento, ¿no? Checa cómo está el comportamiento, declinación exponencial, declinación hiperbólica y declinación armónica. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces hagámoslo. Para eso necesitamos un delta Q y un delta T, ¿no? Ok. Y luego necesitamos hacer dq sobre dt. Entonces dq sobre dt. Ok. Listo. Y entonces tenemos que d es igual a 1 sobre q luego por... El tablero está en inglés, tengo que estar buscando aquí dónde está. Aquí está. Luego, es de q por dt, ¿no?
Ahí está. Así. Uno sobre Q. Luego esto por de Q de T, ¿no? Para que nos dé esta cosa que está acá atrás. Así. Entonces, otra comprobación que también se tiene que hacer es, ok, esto está en una escala cartesiana. Pero también recordemos que también nosotros podemos colocarlo en escala logarítmica, bueno, semilogarítmica. Vamos a colocarlo en escala semilog. Y tampoco nos da una línea recta, entonces no Profe, es... tengo una pregunta y... Sí, dame un segundo, por favor. Sí, gracias. No es ni cartesiana, digo, no es ni exponencial. Y tampoco es una que estamos tratando de ver si es hiperbólica o es armónica, ¿no? Listo, entonces, ahora sí, adelante, ¿quién fue? Yo, profe, Azucena. Ok, para Azucena. calcular B, ¿podría poner en la celda donde calcula el primero, por favor? Es que me da negativo. Para calcular D, Sí. sí, aquí está. Recuerden levantar la mano, por favor. El primero no lo vas a tomar en cuenta porque estás haciendo una diferencial, ¿no? Entonces en el primero no tendrías nada. O sea, tendrías que dejar el primer espacio en blanco, esto, y empieza a partir del segundo, si no, no te va a dar, porque estarías haciendo valores que no existen. Por eso te daría negativo. Y empieza el diferencial a partir de del segundo año. Adelante, Brandon. Profesor, para la segunda gráfica que agregó, ¿solamente copió la primera o volvió a graficar? No, bueno, o sea, copié la primera, pero le cambié el eje y le puse en escala logarítmica los años. ¿Podría mostrar cómo se hace eso de cambiarlo a escala logarítmica de nuevo, profesor, por favor? Le das acá clic derecho Ajá. en Format Axis y le das aquí Logarithmic Scale Ok. Gracias. hasta abajo. ¿Vale? Base 10. ¿Listo? Luego, pues tampoco parece exponencial. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ahora lo que sigue es hacer D y Q, ¿no? D contra Q. Entonces hagamos ese D contra Q.
en donde D va a estar ok. D va a estar en el eje de las Y, Q va a ser en el eje de las X. Listo, entonces. Y aquí está D contra Q. Pero este tiene que ser en escala cartesiana, recuerden. Y ya nos da ahora sí un comportamiento diferente, ¿no? Bueno, un comportamiento diferente, más bien. Vamos a poner acá D contra Q. Más bien ya podemos identificar cuál podría ser el tipo de declinación. Aquí está, ¿no? ¿Ya les quedó? D contra Q. Listo. Listo, adelante, Azucena. Para graficar el tiempo, la primera gráfica es tiempo contra gasto. Esta, sí. La primera que hicimos fue tiempo contra Q. Y esto era para ver si había alguna declinación exponencial. ¿Y fue en escala normal? Sí, en escala cartesiana. Después hicimos el logaritmo de año contra gasto. Y después ya hicimos el D contra Q. Entonces, aquí es en donde nosotros podemos decir, ¿sabes qué es hiperbólica o es armónica o es exponencial? Pudiera ser, aquí pareciera que podría ser armónica. Hoy también podríamos darle tal vez una declinación hiperbólica. Eso ya lo veremos dependiendo de cómo nos salga nuestro ritmo de declinación. En ocasiones, cuando estamos casi en el límite de la B, de la constante de declinación, tenemos que decidir cuál es el ritmo de declinación que le vamos a dar, si va a ser armónico o va a ser hiperbólico. Hay muchas veces en las que aparece, no se nos va a dar una B igual a 0.98, 0.97. Pues prácticamente ahí lo podremos decir, sabes que pues es armónica, ¿no? O sea, tiende más a ser armónica. Si nuestra B está en 0.5 o en 0.8, bueno, le podremos dar el ritmo de declinación hiperbólico, ¿no? Pero entonces, ¿qué sigue? Dice, ¿sabes qué? Ahora, acá está el procedimiento. Dice, determinar el DI utilizando 1 sobre D contra T. Ajá. Entonces hay que hacer 1 sobre D y graficarlo contra T para determinar nuestro DI.
1 sobre D. Listo. Y volvemos a graficar 1 sobre D. Aquí está, ¿no? Pero recuerden que es 1 sobre D contra T. ¿Ok? O sea, el anterior, el de D, era declinación contra Q, contra el gasto. Ahora es 1 sobre D contra T. ¿Va? Y entonces la DI sería, dice, determinar el DI utilizando 1 sobre D contra T. Entonces, ¿cómo es eso? Dice aquí. DI sería la pendiente, ¿no? Ok. Entonces, ¿dónde está esto? Uno sobre DI contra T. Y esto es 1 sobre DI contra T. A esto hay que trazarle una línea de tendencia. Listo. Ok. ¿Ya van hasta ahí? ¿Van bien? Sí, profesor. Ok, entonces, a ver. Esa es la DI.
A ver, entonces, ¿dónde está esta opción? Ya. Ya estamos hasta este punto. Dice determinar el D utilizando 1 sobre D contra T. Y vamos a tener que determinar nuestra, o sea, ¿cómo determinaríamos DI? ¿Era donde cortaba con la abscisa? Bueno, con el eje Y. Así es, porque estamos 1 sobre D, ¿no? Y entonces vamos a tenerlo hasta 0. Si nosotros nos vamos a 0, vamos a tener 1 sobre DI. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo lo determinaríamos? Pues evaluamos en 0 y nos queda el 2.6. Es esto, ¿no? Así es, Luis. O sea, ya no está dando la ecuación aquí esta cosa. Entonces, en donde 1 sobre D por T, es decir, X es T, ¿no? Y luego B, o bueno, la DI, 1 sobre DI sería 2.63, no 69. Entonces vamos a, ¿dónde lo ponemos? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Entonces vamos a darle 1 sobre D y va a ser igual a 2.6369. Y entonces, si nosotros hacemos el inverso de eso, entonces tendríamos que es esto, 1 sobre esto. Ahí está, ¿no? ¿Y cuáles serían las unidades? En años, pues estamos en años. En años a la menos 1. Ok. Años a la menos 1. Recuerden que tienen que tener cuidado con las unidades, sobre todo las unidades de DI, porque a veces estamos con el tiempo en meses o en días y llega a pasar que hay que hacer alguna operación con el gasto, pero el gasto lo tenemos en días y ustedes están el tiempo en meses o en años y lo hacen directamente, pues ahí es donde les va a dar algún error, ¿no? Y entonces, ¿qué más nos dice aquí esta cosa? Dice que tenemos 1 sobre DI, ya lo tenemos, ya lo sacamos, más BT, es decir, ya nos está dando la B. Entonces, ¿cuál sería la B? Es la constante de declinación. ¿Cuánto les da B? Jorge, .5281, correcto. .5281, gracias, Jorge. Listo. Ok. ¿Está ahí todo bien? Profesor, ¿cómo se obtuvo? ¿Cómo que, perdón, ¿quién fue? ¿Brandon? Sí, ¿cómo se obtuvo la DI? La DI es la intersección, es decir, cuando estás hasta el tiempo cero, ¿no? Pero aquí como yo ya puse la ecuación en el gráfico, pues me dice, es decir, como se ajusta a una línea recta, entonces si nosotros nos vamos acá a la parte conceptual, dice que la declinación o la rapidez de declinación es igual a DI sobre 1 más B por DI por T, en donde esto nosotros lo arreglamos nuevamente, hacemos el arreglo, y nos queda que 1 sobre D es igual a 1 sobre DI, ¿sí? Más BT, es decir, nos da la ecuación de una línea recta. Entonces, 1 sobre DI sería la ordenada al origen, más BT, ¿no? Y entonces esta ordenada al origen, si nosotros nos vamos,
para este caso en el ejemplo sería cuando cortes con el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces nosotros si vamos a la ecuación de la línea recta que ya trazamos, dice que la ordenada es 2.63, pero eso es 1 sobre D. Pero nosotros queremos DI, o bueno, o queremos D. Entonces hay que hacer el inverso de eso. Entonces lo único que hacemos es 1 sobre el inverso de 1 sobre DI, que nos va a dar la DI. No sé si me di a entender. Sí, muchas gracias, profe. Ok. Y luego, pues ya está esto. ¿Y qué más dice el procedimiento? A ver, dice, calcule el gasto inicial. Ok. Calculamos el gasto inicial. Entonces, ¿dónde está lo del gasto? Aquí está. Lo podemos sacar de aquí, de hecho. De Q igual a Q. A ver, calculen el gasto inicial, ¿cuánto les da? Aquí está Q igual a QI sobre 1 más D por D y por T, 1 sobre B. En T tomamos el TI, profesor. En T puedes tomar el TI, que en realidad pues tu TI sería el tiempo prácticamente cero, ¿no? Ajá. ¿O qué otro valor? Sí. Que en realidad podrías, bueno, a ver cuánto les da. A mí me da 9.2915. 9.2915. A mí me da 10.01. 10.01, ¿cómo lo sacaste, Azucena? Despejando al gasto inicial. Ok. Tomé como valor, como el gasto, el primero que tenemos que es 9.64. ¿No? Permítame. Sí. O sea, lo que hiciste fue QI igual a Q por 1 más B de I por T por 1 sobre B, ¿o no? Y ya Sí. este gasto lo tomaste de 9.64. 9.64. El tiempo con 0.1, supongo. Sí. Y luego la B, que es de, ¿cuánto traíamos?
.57, ¿no? 797. .53. A ver, déjame ver cuánto nos está dando. Ah, sí, .5281. Tienes toda la razón. .5281. Y sí, ¿cuánto les da esto? Y de ahí .37. Bueno, a mí me salió 9.66. Así también, haciendo lo mismo. Sí. ¿Y cuál fue el gasto que utilizaste como gasto, el gasto Ah, de no, pues producción? con esos datos, igual. Mismos datos. ¿A los demás cuánto les dio? A Jorge 12.33. ¿Cómo con los mismos datos les dan cosas diferentes? Es que a mí, por ejemplo, cuando estaba haciendo las operaciones me varía por decimales. Yo creo que eso tiene que ver en la tabla. Ok, a ver, pero utilicen los mismos, o sea, con los mismos decimales que estamos aquí, que estamos utilizando en esta parte. O sea, el gasto 9.64, la B, .5281, el tiempo 0.1, el DI, utilicen .3792, 3, 3792. A Jorge ya le dio 10.008. Digo, a Christopher, perdón. Bueno, a Jorge y a Christopher. ¿Alguien más? Entonces vamos a irnos con el 10, ¿no? Y tiene, o sea, el 10 tiene cierto sentido. ¿Por qué? Porque observen cuál es el gasto inicial para .1 años, .96. Digo, 9.64. Este. Entonces no podríamos estar tan alejados de este 9.64, ¿no? Tendría que ser a lo mejor 9.8, 9.9. En este caso le está dando 10. Tiene sentido. Y un gasto mayor, pues a lo mejor ya no tendría tanto sentido porque estamos hablando de .1 años. Y estamos hablando que el gasto inicial pues es este, ¿no? Es QI arriba de este 0.1. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sigue? Haga la predicción. Sé que será la predicción, nos están preguntando al quinto año. Dice, prediga el gasto de producción hasta el final del quinto año. Entonces, ¿cuál es el gasto? Eso ya les corresponde. ¿Cuánto les da? Gasto de producción al final del quinto año. ¿Sería solo cambiarle el t igual a 5, profe?
Sí, sí, realmente. Me sale Pero 2.70. ¿sería el gasto o gasto inicial? ¿Perdón? ¿Pero sería el gasto o gasto inicial? ¿En cuál? Para la fórmula para usar para el final del quinto año. Te están pidiendo el gasto al quinto año. Ah, ok, gracias. Es decir, Profe, según me da 2.75. 2.75. 2.75, el gasto, 2.75. Podría ser, no lo sé. ¿Cuánto le da a los demás? Lo apropiado o lo recomendable es hacer la estimación de todos los gastos a todos los años que faltan hasta el quinto año. ¿Para qué? Para que después puedan hacer una gráfica. Es decir, por B por DI por T. El QI no va a cambiar. DI no va a cambiar. DI tampoco va a cambiar. Va a cambiar. Luego, meter en reacción. Lo 1 sobre D. A Azucena le dio 2.7. ¿Cuánto les dio a los demás? A mí me da 2.69. $2.69 a Jorge. Por 2. Por 3. Azucena ¿Podemos traer su 2.69. celda B52, profesor? Por ¿Cómo, favor. perdón? ¿Podríamos traer su celda B52, por favor? Mi celda B52, mi celda 25. Aquí está. A Christopher también le dio 2.69. Con eso nosotros podemos hacer el gasto, la predicción del gasto.
Y si nosotros nos dicen, ¿sabes qué? El gasto de abandono es, ahora vamos a verlo de otra manera. Si el gasto de abandono es de 1000, es decir, cuando tengamos 1000 barriles, porque vamos a suponer que este sea un campo que está en aguas someras, entonces si nos dijeran el gasto de producción es de 1000 barriles, ¿qué tendríamos que hacer? El gasto de abandono. Así es, tendríamos que despejarte, Christopher. Entonces, a ver cuánto les da el gasto de abandono si lo tuviéramos en 1000. ¿Ya quedó Brandon? Lo sigo haciendo, no sé por qué no me da, pero creo que es por los decimales nuevamente. ¿Pero cuánto te da? A ver, un momento. Debería dar un aproximado, o sea, más o menos, ¿no? Pero ahora chequen cuando sea el gasto de 1000, es decir, cuando tengamos el gasto de 1000 nada más. 0. A ver cuánto les da, o sea, ¿en qué tiempo vamos a alcanzar ese gasto? A ver qué les da. A mí me da 2.74. El gasto al quinto año. Sí. Pudieran ser los decimales. Aunque está, bueno, de hecho al año 4.9, a mí me da 2.74. O sea, sí pueden ser los decimales porque está muy cercano, ¿no? O sea, prácticamente es punto un año, años. Los decimales luego sí juegan un papel importante aquí en este tipo de modelos. Y luego Es que en mi caso, Ajá, adelante, perdón. adelante. En mi caso, como cuando comenzamos a graficar 1 sobre D contratiempo, ahí no me dio su valor de 2. A mí me dio 2.6897 y creo que a usted le dio un valor distinto en la gráfica. En esto. Sí. Sí, deben ser los valores de entrada. Pero bueno, no hay mucho problema. O sea, lo importante aquí es saber utilizar el método de estimación. Ya después, bueno, ya la aplicación del uso de decimales, pues ya es otra cosa, ¿no? Listo, ya corregí ese 2.6369 y ahora sí ya me da el 2.69 para el quinto año. Ok, perfecto. Y ahora estimen cuánto o en qué tiempo vamos a alcanzar estos 1000 barriles. Es decir, ¿cuál sería el tiempo de abandono o el límite económico? Nuestro gasto de abandono son 1000. ¿Cuál sería el límite económico? Esa es la pregunta. Vamos a sacar así, de forma analítica o lo voy a ir arrastrando hasta que me dé. Aquí está.
¿Cuánto les da? Me salió de 12.14. A Luis, 12.14. Oh, 12.14. No lo sé. Ahí está entre 12.1 y el 12.2. Más o menos. ¿Dónde da esto? 12.1 y 1 y 12.2. Ahí me lo da entre 11.8 y 11.9. Esto es utilizando el modelo que ya traíamos. Sí. O sea, más o menos en esta fecha, en este año, es decir, a los 11 años, es cuando tendríamos que abandonar. ¿Por qué? Porque estaríamos alcanzando el límite económico, ¿no? Después de esto, digamos al 11.9, ya no sería rentable. Ya tendríamos, ya los gastos o de operación ya serían más altos de los ingresos que los ingresos de producción. ¿Ok? ¿Cómo se vería la gráfica? Pues así, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos datos leídos en campo, es decir, de la producción que tuvimos. Vamos a suponer que inició en el, no sé, 2015, y nosotros tuvimos estos datos leídos desde el 2015, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros hicimos la predicción. 2018. Y a partir de ahí nosotros hicimos la predicción. Entonces nosotros ya estamos haciendo una estimación de cuándo nosotros tendríamos que abandonar el campo. ¿Y para qué sirve eso? Porque cuando nosotros estamos haciendo un proyecto petrolero, ya a escala de campo, nosotros tenemos que hacer estas predicciones, ya sea como operador, nosotros como regulador, ¿no? Es decir, estamos hablando como órgano regulador, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, o como operador del campo, ya sea un Shell, un Chevron, Exxon, Equinor, Statoil, cualquiera, tiene que hacer la predicción y tiene que hacer una propuesta y tiene que decir, ¿sabes qué? A ver, Comisión Nacional de Hidrocarburos, yo voy a hacer esto, te presento el modelo económico. ¿Por qué? Porque a partir de esta predicción que nosotros tenemos, nosotros vamos a sacar también los ingresos. Hay un mercado de futuros que nos muestra los valores del precio de los hidrocarburos. Hoy en día estamos hablando de más o menos $100 por barril, pero esos $100 por barril no se van a mantener siempre. Hay una predicción que se hace, o que hacen las empresas, que hace cualquier, bueno, no cualquier empresa, que hacen las empresas, y que dicen, ¿sabes qué? Pues dentro de un año el precio del hidrocarburo va a costar $60, dentro de un año va a costar 40, ¿no? Y de hecho también la Secretaría de Hacienda lo hace, es decir, también todos los gobiernos lo tienen que hacer. Si ustedes se dan cuenta, cada año la Secretaría de Hacienda dice, ¿sabes qué? El precio del hidrocarburo para este año va a ser de $50 por barril. Y a partir de eso se hace todo el presupuesto de la nación. Así es como cada año, no sé si ustedes lo han visto, pero en diciembre o en noviembre, entre noviembre y diciembre se aprueba el presupuesto del próximo año. Y ese se hace con base también en los precios del hidrocarburo, el precio del petróleo y el precio del gas. ¿Sí? Entonces ya Hacienda dice, ¿sabes qué? Yo voy a considerar un precio de 60, un precio de 70, un precio de 40, un precio de 50. Pero también las empresas tienen que hacer su predicción. Y esa predicción, al final, si nosotros hacemos esto para este año, por ejemplo, para el cuarto año,
y va a decir, ¿sabes qué? Pues va a costar $60 por barril. Entonces, si nosotros vamos a ponerle aquí un ingreso, ¿no? Ingreso. Entonces, si cuesta $60 por barril, aquí está en miles de barriles por día. Entonces dices, ah, bueno, son 3.2 por 60. Por 60. Eso está en días. Pero estos 4.1, 4.2, 4.3 vamos a considerar que sean los meses. Y el año es el cuarto. Vamos a ponerle por 30.4, ¿no? Que serían los días del mes. Estos son los ingresos. 5.990. Pero si esto yo lo multiplico por 1000, porque estamos hablando de miles. Observen cuánto me está dando. 5.9 millones de dólares de ingresos petroleros. Si yo lo dejara así. Es decir, vamos a dividirlo entre 1000 para que lo dejemos en millones. 5.9 millones de dólares. Hablando de $60 por barril. Es decir, ahorita lo que está ocurriendo con el precio del petróleo pues es una bendición para el gobierno. Pues más de $100 el barril. O sea, le cayó, pero como anillo al dedo. O sea, ¿qué gobierno no quisiera tener ese precio? Por un lado. Pero por el otro, desafortunadamente, los precios del hidrocarburo, si suben, también incrementan la inflación e incrementan el precio de la gasolina. Ahorita el gobierno lo que está haciendo está tratando de detener el incremento en el precio de la gasolina. Lo está subsidiando. Si el gobierno no estuviera subsidiando ese precio, ya se hubiera disparado hasta los 40, 50 pesos por litro. Pero aquí hay otro punto, que tampoco lo va a poder subsidiar por tanto tiempo. Es decir, hay varios análisis en contra, varios análisis a favor de subsidiar este precio. Tampoco lo puedes hacer disparar, porque imagínense que ustedes que se disparara el precio de la gasolina a 30 pesos por litro. No estamos hablando nada más de la gasolina, ¿no? Estamos hablando de que subiría la comida, subiría el transporte, subiría toda la logística para algunos productos, para diferentes productos. Es decir, subiría la inflación. Si sube la inflación, pues puede haber hasta devaluación. Pues eso se tiene que controlar y se tiene que manejar de una manera bastante estratégica porque pues es algo delicado, ¿no? A nosotros como petroleros nos conviene tener precios altos porque pues, o sea, el mal de muchos a veces pues llega a ser el bien de otros, ¿no? Nosotros como petroleros, pues obviamente como ingenieros petroleros, pues, queremos que haya precios altos para que haya más proyectos. Pero ya cuando lo vemos a nivel macro, o a nivel ya macroeconomía, entonces ahora sí ya ahí viene el asunto, ¿no? O sea, si tienes precios altos, pues eso te incrementa el costo de las materias primas, eso te incrementa el costo de los productos básicos, de la canasta. Como de repente hay algunos videos, ¿no? Pues la gente a veces en su ignorancia dice, no, pues es que suba la gasolina, yo ni carro tengo. Ah, pues que suba el dólar, yo ni carro tengo, pero pues eso demuestra meramente ignorancia, ¿no? Porque, o sea, no estamos hablando de si vas a comprar en dólares o si no tienes carro, sino que estamos hablando ya de algo que se llama inflación.
Y luego otro punto importante también es que pues con las sanciones que hay ahorita hacia Rusia, también la guerra, esto está haciendo que se incremente el precio del gas. Entonces, si incrementa el precio del gas, pues México está importando gas, ¿no? Desafortunadamente tampoco ya tenemos un abasto de gas, ¿no? Que permita pues realmente alimentar todo lo que es la demanda nacional. México tiene que estar importando gas. México tiene que estar importando gasolina, México tiene que estar importando petróleo. Entonces, cuando esto sube, si nosotros fuéramos exportadores, pues estaríamos súper bien, ¿no? Porque ahí sí nos convendrían precios muy altos, pero como ahora somos, más bien, si nosotros fuéramos exportadores, nos convendrían precios muy altos, pero como ahora somos importadores, desde hace algunos años nos volvimos importadores de gasolina, de gas, de petróleo, pues entonces ahí sí ya nos está afectando, ¿no? Ahora sí nos está afectando. Si nosotros fuéramos exportadores, pues estaríamos súper bien, ¿no? Como Arabia, como los países árabes, como Rusia, que era exportador. Este, o sea, si nosotros fuéramos así, pues puta, esos ingresos nos caerían súper bien. Desafortunadamente ahora tenemos que estar comprando. ¿Ok? Así están los ingresos. Adelante, Luis. Profe, pero compramos porque no tenemos la materia prima, sea petróleo, o porque no tenemos las refinerías adecuadas. No, realmente compramos porque ya no... Una parte porque las refinerías que tenemos no logran procesar el tipo de hidrocarburos que se produce aquí en México, ¿no? Y la otra porque tampoco tenemos la materia prima. Es decir, parte de las gasolinas se tienen que estar importando, ¿no? Y otra parte, el gas. El gas definitivamente aquí en México ya no producimos el gas suficiente como para alimentar toda la nación. Y otra, pues se vende hidrocarburo, pero se importa otro tipo de hidrocarburo, es el hidrocarburo más ligero, porque muchas de las refinerías no están hechas para el tipo de petróleo o de hidrocarburo pesado que es el que producimos en, en la zona marina, ¿no? Entonces, por eso también se exporta una parte, otra parte se deja aquí para México. Pero como las refinerías no logran procesar o no tienen la capacidad de procesar el tipo de hidrocarburo que se produce en México, entonces pues, se tiene que exportar por un lado una parte y se tiene que importar por otro lado un crudo más ligero. Esa es la Ok. cuestión. Y luego la otra es el gas, ¿no? Pues el gas definitivamente pues no nos da, o sea, no nos da. La verdad es que México produce aproximadamente ya lo que es gas natural, libre, ya de impurezas, de lo que es de autoconsumo, más lo que se quema, porque la verdad es que se quema muchísimo gas aquí en México, desafortunadamente. Más o menos se producen 2.6 millones y se están importando más o menos 5.6 millones, es decir, lo que nosotros tenemos de demanda es aproximadamente alrededor de 7.8 miles de millones o BCF de gas natural, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Y más o menos México está produciendo 2.6 BCF, tendremos que estar importando pues, lo que falta, ¿no? Pero desafortunadamente, es decir, ahorita está el precio del millar de pie cúbico más o menos como en 5 dólares por millar de pie cúbico. Pero con lo de la guerra, pues, ese precio se está estimando que llegue hasta los 9, 10 dólares por millar. O sea, es un precio muy alto. Entonces, imagínense subsidiar gasolina, más subsidiar gas, bueno, más la compra de gas con esos precios. Entonces, es bastante complicado, ¿no? Para cualquier gobierno. ¿Ok? Pero aquí el punto es, para eso son estas predicciones. Imagínense usted que este es el campo, y entonces yo les digo, bueno, ¿cuánto me va a producir este campo? El campo, UNAM 1, ¿no? ¿Hasta cuándo me va a producir? No, pues nos va a producir hasta dentro de 11 años, ¿no? Más o menos estamos aquí, vamos a suponer que nos produzca hasta el 2030. No, pues en el 2030 lo vamos a tener que abandonar. Entonces ya cuando hacemos todas nuestras predicciones, cuánto vamos a tener de ingresos, cuánto nos va a dejar, cuáles son los ingresos para el Estado, cuántos son los ingresos para la compañía operadora, etcétera.
Y ya de ahí ya hacemos todo el análisis. Ya podríamos hacer un análisis de BPN, un análisis del valor presente de la inversión, un análisis de BPN antes de impuestos, después de impuestos, etcétera. Sí, para eso sirven estas predicciones. Ok. Listo. Hay otra forma de sacar esta vez, ya retomando el tema. Identificamos el tipo de declinación, determinamos el gasto inicial, y hacemos pues prácticamente es una iteración de datos. Que bueno, nosotros lo hicimos gráficamente, así que también eso es otra manera más sencilla, ¿no? Pues aquí hay un resumen de las curvas de ARPS. Estos son prácticamente el resumen de los modelos. Podríamos también determinar la NP, el volumen acumulado. Y listo. Este es un campo, el campo Barnett, en Texas. Así es como estas gráficas, esta verde que está acá, y esta azul. La verde es para la declinación hiperbólica y la azul para la declinación exponencial, pero aquí lo que se muestra es, dependiendo del tipo de declinación, es la estimación que yo voy a tener. Si yo estimo una declinación exponencial, voy a hacer una estimación menor de producción respecto a una declinación hiperbólica por el tipo de comportamiento que tiene. Entonces, por eso es importante seleccionar correctamente cuál es el tipo de declinación, para de ahí hacer un análisis de cuánto me va a producir, de cuál es el volumen que voy a recuperar. Y a partir de ese volumen, entonces yo puedo hacer ya la estimación de los ingresos que puedo tener. Recuerden que el petróleo es dinero, el petróleo es billete. Y al petróleo se le invierte. El petróleo es un negocio caro. Es curioso cuando de repente platico con otros compañeros y hablamos de los costos en los proyectos petroleros, ¿no? Bueno, de las inversiones. Pero si ustedes ven en inversiones de otro tipo de industria y la comparan con la petrolera, la petrolera definitivamente es una inversión, pero millonaria, ¿no? O sea, estamos hablando de, por ejemplo, Eni, que apenas con su FPSO que trajo, que ya empezaba a exportar, el desarrollo del campo, la perforación de más pozos, estima la inversión de $5,000 millones. Es una la nota, ¿no? BHP también, que trae el campo Trión de aguas profundas. También estima una inversión de $5,000 millones. A la fecha ya hizo una inversión alrededor de $700 millones. Nos estamos hablando de $700 millones. Es decir, nada más para darles una idea, la IFA, este aeropuerto, costó alrededor de $75 millones de dólares. Es decir, hablamos de cantidades pues bastante altas, de inversiones altas, por eso es que pues es importante también atraer la inversión privada, ¿no? Porque son los que pueden invertir en el corto plazo. Pero así es como se hacen las estimaciones. ¿Alguna duda? No, profe. Ok, perfecto. Con esto estaríamos terminando el tema de curvas de declinación. Les voy a pasar, esta también la voy a subir. Y les voy a pasar la presentación. Listo, entonces voy a guardar esto. Y eso que les expliqué es para darles una idea o para mostrarles la importancia de este tipo de análisis.
Porque a veces, pues, a lo mejor vemos las cosas o sabemos los temas y nos quedamos pensando, bueno, ¿y luego para qué lo voy a usar? Pero no, la verdad es que tiene una aplicación. Sobre todo ya ahorita que están avanzando, ya está en este semestre. O sea, que ya está en sexto y ya los semestres subsecuentes ya van a empezar a ver todo este tipo de análisis y tienen que empezar a entender la aplicación de estos análisis. Sobre todo, hay materias a veces que se desestiman un poco y a veces piensan que, o se genera la idea, ¿no? O sea, que solamente existen las materias de productividad o de producción, las materias de perforación y las materias de yacimientos, pero la realidad es que no. La realidad es que el ingeniero petrolero tiene más campo de trabajo o más áreas de desarrollo. Por ejemplo, ahorita, hoy en día, uno de las áreas de desarrollo en la industria petrolera, y es bastante importante, es lo que es la ciencia de datos o el machine learning, que es como la parte de artificial intelligence. También está el área financiera, está el área de planeación de proyectos, está el área de administración de proyectos, está el área de todo el análisis económico de lo que es el mercado de futuros, ¿no? Lo que es como el Forex. Está la parte de regulación, está la parte de protección ambiental, está también lo que es economía del petróleo. Es decir, hay, no sé, 15 áreas más allá de lo que es nada más perforación, producción y yacimientos. Sí, antes estaba como que esa idea muy, pues era muy vaga, ¿no? Muy ambigua, que te decían a fuerza, no, es que tienes que ir a campo, ¿no? Y te tienes que ir a campo y te tienes que ir a campo. Y pues sí, en campo se aprenden unas cosas, ¿no? Pero la verdad es que no lo es todo. O sea, también hay otras áreas que también son bastante interesantes y eh, que tienen bastante desarrollo profesional. También el área de reservas, ¿sí? Y estas áreas, pues no necesariamente necesitan que estés en campo, ¿no? O sea, a lo que voy es que a veces nos meten la idea, a mí también me la metieron los profesores, nos meten esta idea de llegar y pensar que pues, tenemos que estar en campo, ¿no? Y que si no vas a campo, pues ya no eres ingeniero petrolero, ¿no? Pues eso es una idea absurda. Esa es una idea bastante absurda. O sea, no todo es estar en campo y no todo es estar, pues desarrollándonos nada más en actividades de campo. O sea, hay actividades que pues, te permiten un desarrollo profesional también. ¿Ok? Creo que me albureé yo solo, pero bueno, espero que nadie lo haya notado. Listo. Nos vemos el próximo lunes. Si no hay nada más que decir, cuídense. Que tengan buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Profe.